Después, 5 años después, en el 2001, vino la crisis económica más grande de Argentina y mi mamá perdió casi todos nuestros ahorros en esa crisis económica por haber elegido un producto de inversión incorrecto para nuestros ahorros. Entonces ahí yo entendí que la inclusión financiera, sin saberlo, no es esto de acceder a una cuenta bancaria, sino que es justamente poder acceder a un producto financiero eligiendo el mejor producto para vos. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos a emprendedores y actores del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más. El día de hoy tengo el gran gusto y honor de conversar con una tremenda emprendedora, Sabrina Castelli, cofundadora y CEO de Mujer Financiera, una startup que acerca, democratiza estos términos de finanzas y mucho más a todo el continente de Latinoamérica, podríamos decir. Así que, pero mejor que lo diga yo, lo va a decir Sabri, a quien tenemos aquí presente. Gracias, Sabri, por sumarte a Conversaciones con Impacto. Hola, Dani. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Bueno, hay mucho para recorrer, pero quiero arrancar primero con vos, centrándome en tu persona. ¿Cómo fue que esta contadora, licenciada en Administración de la UBA de la Universidad de Buenos Aires, empezó a recorrer su camino emprendedor? ¿Cómo fue que esos primeros pasos que diste hasta llegar al día de hoy de Mujer Financiera? Ok. Bueno, yo arranqué mi carrera profesional en el mundo corporativo. Trabajé más de 12 años en compañías multinacionales, siempre en áreas de finanzas o ventas o estrategia. Y en los últimos años me había pasado que había llegado a un puesto bastante alto dentro de una corporación. Tenía un puesto regional, tenía un equipo de más de 60 personas a cargo. Y me empezó a pasar eso de que me empezaba como a aburrir, ¿no? Como que había llegado hasta ahí, la universidad me había formado con ese criterio de éxito que era la vida corporativa y yo estaba ahí y no me sentía en el éxito ni feliz, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, bueno, ¿qué hago ahora si el mundo corporativo no me llena? ¿Hacia dónde tengo que ir? Y decidí irme a trabajar en una empresa más chica. En ese momento decidí irme a una pyme porque dije, bueno, voy a ver desde adentro cómo son las empresas chicas y qué posibilidades hay ahí. Y lo que tenía que hacer era elegir qué tipo de empresa quería ir. Y yo venía como, siempre fui muy tecnológica, me llamó mucho siempre la atención eso, entonces terminé eligiendo una agencia creativa, que era una agencia de desarrollo de productos digitales. Ajá. Y fui a trabajar como directora de ventas y estrategia de nuevos negocios. Y lo que hacíamos en esta agencia básicamente era hacer toda la estrategia digital de la industria financiera. O sea, teníamos grandes clientes como grandes bancos y yo me encargaba de ir a los bancos a entender sus necesidades y armarles el proyecto digital junto con el equipo de la agencia. Entonces ahí coordinaba creativos, diseñadores, desarrolladores y demás. Y bueno, y ahí me enamoré un poco de todo lo que eran las metodologías ágiles. Ahí conocí lo que era el Design Thinking, Design Sprint, lo empecé a aplicar, me convertí en facilitadora de esas metodologías y encontré como un gran nexo de unión entre todo lo que yo sabía del conocimiento financiero y de negocio dentro de la agencia, porque agregaba mucho valor entendiendo rápidamente la industria financiera, ayudando a los diseñadores, desarrolladores a entender esos negocios. Y por otro lado, yo aprendía muchísimos de ellos de todos estos procesos de innovación. Así que ahí es como que me enamoré de ese mundo. Sin embargo, lo que me pasó es que, como en toda pyme, empezó a pasar que yo quería crecer y quería traer un montón de clientes. Y la pyme vendía horas hombres, era una empresa de servicios, ¿no? Claro, entonces, si yo vendía 5 empresas, había que contratar, triplicar el equipo y los dueños me decían, Sabri, para un minuto, no sé si queremos esto. Y yo estaba como súper emocionada. Así que bueno, cuando vi que empezó a pasar eso, dije, bueno, quizás acá llegó mi techo, porque si los dueños de la compañía no quieren crecer más, no voy a poder lograr más cosas. Y yo venía masticando un poco esta idea de hacer un emprendimiento, pero no sabía cómo hacerlo. O sea, yo creo que me costó mucho descubrir que uno podía crear un emprendimiento desde cero. En mi cabeza no era una opción, era o trabajaba en una empresa grande o trabajaba en una empresa chica. No había otra opción.
Y en esa agencia, como yo vi a los dueños y eran muy cercanos con nosotros, cómo ellos habían creado su propia agencia creativa, yo ahí dije, mira, estos chicos lo hicieron solos. Entonces, al verlo, puedes creerlo de alguna manera, ¿no? Y yo dije, esto es posible. Entonces dije, me voy a poner a investigar cómo es esto y me puse a escuchar muchísimos podcasts, como va a estar haciendo mucha gente en este momento, sobre qué era emprender. Dije, bueno, debe haber un método para esto. Así que voy a estudiar cómo es emprender. Y ahí me puse a estudiar como 1 año y medio, escuchando podcasts, leyendo libros, blogs, y una vez que te metes en este mundo no terminas nunca de aprender. Y ahí dije, interminable. Bueno, ahora sé lo que tengo que hacer. Así que me armé un plan y dije, bueno, con esta idea de negocio que yo vengo analizando en mi mente y qué es lo que tengo ganas de desarrollar, la voy a empezar a implementar. Y lo que hice básicamente es aplicar un design thinking con un proyecto muy chiquito, validando esta idea de darle educación financiera a las mujeres. Y así es como entré en el mundo emprendedor. Y esto de escuchar el podcast y demás, que era antes un poco de esta ola, ¿no? ¿Qué año era? Y esto fue 2020. 2000. No, antes, perdón, 2018. No. 2018. Claro, o sea, fue como justo antes de la pandemia. Claro, yo era la loca que escuchaba muchos podcasts todo el día, mientras cocinaba, mientras bañaba, todo. Y sí, pero obsesión, o sea, me habré escuchado como capítulos de podcast en, no sé, 5 por día, o sea, era como que me había obsesionado con el tema. Era Netflix. O sea, sí, y pasa que también íbamos a la oficina, acordate que uno perdía 1 hora de viaje, volvía al súper, como que todo el tiempo utilizaba el tiempo de esa manera. Y algo que un poco el del ayer al hoy, ¿no? Y tiene estos componentes mujer financiera que ahora vas a hablar un poquito más lo veo un poco más claro, por lo menos yo desde mi lugar. El componente agencia, experiencia digital, redes sociales. Y a mí lo que me interesa de tu caso, sobre todo, que es una startup, es un emprendimiento, pero creado también en base a la comunidad y en base a herramientas digitales, de marketing digital. Entonces, como que es un lugar que también es posible. Quizá otras personas que también hacen estas dinámicas pueden pensar en un emprendimiento y no simplemente freelancer, ¿no? Como quedarse en ese lugar. Sí, de hecho tuve en algún momento ese debate, ¿no? Como esto de ser emprendedor o crear una empresa. Porque uno puede diseñar su vida alrededor de este lifestyle entrepreneur, donde el trabajo se acomoda a la vida que vos querés y te haces nómade digital y está buenísimo y tenés un buen ingreso y tenés algunos empleados y está todo muy bien, pero no tenés ese impacto de cambiarle la vida a millones de personas. Versus hacer una compañía donde te imagines con cientos de empleados impactando en la vida de muchas personas y cambiando hasta una región o un país. Entonces, yo creo que uno como emprendedor en un momento se hace esa pregunta, ¿qué camino quiero? Claramente el camino del lifestyle entrepreneur tiene muchísima más calidad de vida, pero creo que menos impacto, al menos si esa es tu leitmotiv de vida, ¿no? Los dos caminos están bien y son válidos. La pregunta es qué es lo que uno quiere hacer con su tiempo o con sus actividades laborales en este caso. En mi caso yo tenía un vínculo muy fuerte con la misión de Mujer Financiera y es que como cuando me hice esa pregunta no lo dudé ni un segundo, era como yo no me puedo quedar con todo esto que sé y que sé que le puede cambiar la vida a muchas mujeres solo para mí o para un grupo pequeño de personas. Yo tengo que hacer que esto sea masivo, que esto realmente cambie la vida de millones de mujeres. Y eso es lo que me motivó a animarme a ir por el camino más difícil, que es esto de crear una compañía, ¿no? ¿Y qué es Mujer Financiera? ¿Es una comunidad? ¿Cómo lo definirías hoy, no? Me interesa escuchar eso. Mujer Financiera siempre lo pensé como una comunidad justamente que tenía como objetivo crear un espacio donde las mujeres se sientan seguras para hacer todas las preguntas sobre el mundo financiero y que haga que nunca más una mujer se sienta sola al momento de tomar una decisión financiera. O sea, eso fue el inicio de cómo yo lo pensé. Después, obviamente, cuando uno empieza a aplicar todo lo que ha aprendido del mundo emprendedor y mi visión también de negocios era, bueno, para que esta comunidad escale necesita ser rentable. Entonces, ¿cuáles son las actividades que vamos a generar que nos van a permitir que esta comunidad pueda crecer a un tamaño lo suficientemente grande para impactar en la vida de millones de mujeres? Y ahí fue donde empezaron a aparecer los contenidos. En un principio eran contenidos gratuitos, después empezamos a generar contenidos pagos y después hicimos un mix de productos que nos permitió que a través de esos contenidos podamos generar más contenido y a su vez invertir en tecnología necesaria para que cada vez la escala sea más grande y podamos llegar a más mujeres. Entonces, eso hizo que nos convertamos desde una comunidad a ser hoy una startup de tecnología con foco en la educación financiera de las mujeres.
Y ese punto inicial, me quedé con algo que vos dijiste, que es el propósito, ¿no? Que nunca más una mujer tenga que tomar una decisión financiera sola, ¿no? Más bien que esté acompañada. ¿Ese es un dolor que vos palpaste en algún momento? ¿Y por eso Sí. lo articulás de esa manera? ¿O, Sí. o lo viste? Creo que me pasaron las dos cosas. Yo siempre digo que fui la primer clienta de mujer financiera sin saberlo en algún momento, ¿no? Claro, de tu propia... Claro, o sea, yo soy una founder muy con foco en producto, porque tengo una conexión con el producto muy desde la necesidad y que lo viví. Entonces, como lo viví, siempre intenté crear soluciones a ese problema, ¿no? Sí, lo viví en dos situaciones muy claras. Una, bueno, yo vengo de una historia familiar en la que las finanzas fueron protagonistas. Cuando yo era muy chica, a los 9 años, fallece mi padre en un accidente. Él falleció con 33 años, muy joven. Yo hoy tengo casi 35 y recién ahora dimensiono lo joven que era. 33. Cuando era más chica no veía que implicaba ser tan joven, ¿no? Como con toda la vida por delante. Y en ese momento mi mamá era ama de casa y mi hermana tenía 8 días, o sea, había recién nacido. Con lo cual era una situación muy difícil, fue un accidente, era algo que no nos podíamos haber preparado de ninguna manera. Y eso obligó a hacer un cambio en la familia enorme. Primero que todo, mi mamá tuvo que salir a trabajar, abrirse una cuenta bancaria, porque imagínense que estoy hablando hace más de 25 años atrás, donde si la mujer estaba en la casa quizás no tenía acceso a todos los productos financieros, ¿no? Y en una situación tan difícil como esa, lo primero que hay que resolver es, bueno, ¿con qué dinero nos vamos a manejar para pagar las cuentas? Yo siempre digo, los servicios de los gastos básicos no les importa qué sucede en la familia, uno los tiene que pagar para seguir llevando adelante el giro habitual de esa familia, ¿no? Exacto. No hay tiempo ahí para estar triste, o sea, hay que resolver justamente. Entonces, bueno, yo vi cómo mi mamá tuvo que resolver todo eso, salir a trabajar, entender cómo funcionaba el sistema financiero. Yo la recuerdo siendo muy chica diciéndome como, tengo que ir al banco y me da miedo, no sé qué me van a decir, no sé qué tengo que hacer. Claro. Entonces, bueno, fue toda una situación y a eso se sumó que finalmente recibe ya el seguro de vida de mi padre. Ahí entendí la importancia de los seguros de vida, sobre todo cuando uno tiene hijos, que es esto de pensarse cómo pueden pasar cosas y cómo me aseguro el bienestar de mis hijos. Y ese seguro de vida, mi mamá lo que hizo fue ponerlo en el banco. Yo vivo en Argentina, para los que nos están escuchando. Y toda eso Latinoamérica. fue. Sí, que en toda Latinoamérica hay crisis, pero en Argentina un poco más. Eso fue en el año 96 y después, 5 años después, en el 2001, vino la crisis económica más grande de Argentina y mi mamá perdió casi todos nuestros ahorros en esa crisis económica por haber elegido un producto de inversión incorrecto para nuestros ahorros. Entonces ahí yo entendí que la inclusión financiera, sin saberlo, ¿no? Es no solo tener acceso a productos financieros, sino que vos realmente tengas acceso a aquellos productos que te permitan tomar las mejores decisiones para tu bienestar y el de tu familia. Entonces, la historia de mi familia, a mí un poco lo que me enseñó es que tener una cuenta bancaria no es suficiente y que la realidad es que vos necesitas tener acceso a educación financiera, además de acceso al producto financiero en sí. Y es por eso que mi motivo de inspiración, si se quiere, para poder crear Mujer Financiera fue esto, ¿no? ¿Cómo hago para que las personas tengan acceso a estos contenidos y puedan realmente tomar las mejores decisiones financieras? Y me parece algo muy interesante varias cosas, sobre todo cuando hablas de educación financiera y no la inclusión que es, bueno, empujarle producto a la gente para que se van, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. Push de producto bancarizado. Y yo tengo esa misma percepción. Siempre la pregunta que hago en las fintech, sobre todo, que es este mundo, inclusión financiera, ok, pero ¿a qué costo? ¿No? Estamos hablando de un costo económico, estamos hablando de un costo emocional, estamos hablando de diferentes costos, pero y me parece buenísimo eso que decís, de realmente empoderar a las personas para que puedan entender y tomar, y por eso me parece que está muy bueno ese punto que rescato lo que decís, ¿no? De educar, de compartir experiencias y no solamente ofrecer, que eso ya estamos un poco acostumbrados, que nos ofrezcan lo que sea, ¿no? Sí, yo antes de emprender como Mujer Financiera estudié mucho la inclusión financiera y la educación. Y hay dos cosas que me parecen súper interesantes que suceden en general en el mundo. Por un lado, por ejemplo, África es pionero en inclusión financiera, claro. Porque, sobre todo en mujeres, porque la economía la mueven las mujeres. Hay mucha economía de todo lo que es el trabajo de campo, de la tierra, de las hortalizas y demás, y eso lo manejan las mujeres.
Y hay varios estudios súper interesantes que han demostrado qué sucedía en esas comunidades después de que se les llevaba un producto financiero digital. Y lo que se comprobó es que esas comunidades 2 años después estaban incluso en situaciones de mayor vulnerabilidad que antes de que lleguen esos productos. Incluso algunas comunidades eran más pobres. ¿Y esto a qué se debía? A que no les habían enseñado cómo utilizar correctamente esos productos financieros. Claro. Entonces esa fue la hipótesis sobre la cual nosotros decidimos crear Mujer Financiera, decir, no, empecemos primero por la educación, ayudemos a las personas a tomar buenas decisiones y una vez que eso esté logrado, trabajemos en crear productos financieros, innovando, entendiendo las necesidades de esas personas y hagámoslo juntos con ellos, entendiendo qué es lo que necesitan. Y es un poco el camino que estamos recorriendo hoy. Empezar desde la educación, pero sabemos que la educación es el 10% del trabajo que tenemos que hacer hacia adelante. Totalmente. Y traigo a colación también una nota que vi, creo que fue en Forbes, que hablaba, ¿no? Esto del 50%, que es esta métrica, este dato fenomenal de 50% de Latinoamérica desbancarizada, solo 10% acceden a ciertos productos bancarios, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿qué tan grande es este problema? ¿Qué tan grande es este problema, sobre todo para mujeres que no acceden a diferentes servicios? Sí, bueno, ahí si lo quisiéramos poner en números, era un poco como decías vos, 50% de las mujeres accede a una cuenta bancaria y de ese 50% solo 1 de cada 10 tiene ahorros dentro del sistema financiero. Ahorros, se dice que hay otra, o sea, de esas 10 hay una que tiene ahorros en el sistema financiero y hay otra que tiene ahorros por fuera del sistema financiero, pero hay 8 mujeres que no tienen ahorros directamente. Que no tienen, no genera ahorros, no es que lo guardan, nada, no tienen. O sea, hay un potencial ya en bancarizar a la que lo tienen por fuera y por otro en ayudar a todas las que no lo tienen a que lo puedan generar. Y si hablamos de números, en Latinoamérica tenemos más de 125 millones de mujeres económicamente activas, que son candidatas a necesitar este tipo de productos para manejar, ni hablar de las familias que son lideradas por mujeres, ¿no? En Latinoamérica es algo que también vemos mucho. Entonces, la realidad es que el tamaño del mercado nuestro es enorme. Obviamente hay que contemplar el acceso a Internet, el acceso a ciertos servicios que facilitan poder tener acceso a estos productos, pero sí somos conscientes de que la única manera de que nuestro trabajo realmente tenga efecto es que podamos llegar a millones de mujeres, porque es tan grande la necesidad que solo así vamos a poder cambiar estos porcentajes o estas métricas. Claro, totalmente. Y hoy, ¿en qué estadio están? Digamos, ¿tienen la comunidad? ¿Tienen la aplicación, ¿no? Felicity, si mal no recuerdo. Sí. ¿Y qué otros productos están desarrollando? ¿Cómo viene la proyección de lo que viene en algún punto? Sí, la comunidad es como nuestro canal de conexión con las mujeres. Hoy tenemos más de 400.000 mujeres en esa comunidad, que creció de manera orgánica en los últimos 3 años. Y a partir de allí sí tenemos nuestra academia de educación financiera, donde ya capacitamos a 80.000 mujeres de más de 12 países. Y además tenemos una aplicación que es Felicity, como bien decías, que es una aplicación que nació al principio como una aplicación de gestión de finanzas personales, porque lo que veíamos es que gran parte de los contenidos que nosotros enseñamos tienen que ver con budget, con planificación, presupuesto. Y una tarea que teníamos que era muy difícil era cómo hacemos para que todas las mujeres puedan sentarse a construir sus presupuestos, incluso aquellas mujeres que no trabajan con computadoras, que no tienen Excel. Claro. Porque todos nosotros, yo te digo presupuesto y vos te imaginas una planilla de Excel completando tus números. Exacto. Sí, pero hay un montón de mujeres, incluso mujeres profesionales, ¿no? Médicas, abogadas, que no están acostumbradas a esa dinámica y si uno le agrega la complejidad de las tareas de la casa, el hogar, los chicos, y vos le pedís que llegue a las 8 de la noche y se siente a entender el Excel para armar su presupuesto, claramente eso no va a suceder. Entonces, por eso creamos esta aplicación, que la idea era que sea parte del ecosistema diario de los teléfonos de las mujeres, donde ellas registran sus movimientos, sus ingresos, sus gastos y rápidamente les dice cómo está su situación financiera. Lo que nos pasó es que después ahí mismo empezaban a pedirnos contenidos, entonces lo que terminamos decidiendo fue unificar nuestros productos, porque teníamos por un lado academia y por otro lado la aplicación, para escalar también, porque obviamente necesitabas consolidar para todo lo que son estrategias de growth. Así que hoy estamos en ese proceso de unificar ambos productos en uno solo que sea dentro de la aplicación. De hecho, estamos próximos a lanzar los cursos dentro de la aplicación. Y también lo que hicimos fue cambiar el modelo de negocio, también entendiendo todos estos procesos de cómo escalar. Justamente pasamos por una aceleradora que eso nos ayudó un montón a challengear el modelo y decir, esta compañía, ¿cómo hacemos para que llegue a ese millón de usuarios, ¿no? Y nosotros veníamos con un modelo de venta de cursos sueltos y nos pasaba que éramos muy buenos en adquisición, pero el retention nos costaba mucho que vengan y nos compren otro curso.
Y muchas veces tenía que ver porque hablabas con los clientes y te decían, no, me encanta Mujer Financiera, pero yo no compré otro curso porque todavía no apliqué todo lo que me enseñaron en el primer curso. Claro, le saqué tanto jugo. Entonces nos dimos cuenta que les dábamos demasiado contenido que después aplicarlo y por ahí se frustraban en el proceso y perdíamos la oportunidad de que puedan seguir avanzando, así que fue donde decidimos migrar el modelo al modelo de suscripción, que realmente tiene mucha mayor escala, y lo empezamos a migrar hace 3 meses y ya migramos el 100% de nuestra cartera a suscripción, que también nos permite crecer mucho más rápido, ¿no? Y hoy es un modelo más suscripción, más al estilo un Creana o un Platzi, es decir, exacto, tipo, pero específicamente... Sí, vamos a hacer un modelo de suscripción de contenidos, obviamente contenidos gratuitos, contenidos pagos, y lo que estamos empezando a explorar es empezar a crear nuestros propios productos financieros, claro. Porque lo que nos ha pasado es que estas mujeres que han evolucionado con nosotros, las que están desde el inicio, hace 2 años atrás, hoy ya tienen capacidad de ahorro y tienen una fidelidad tan fuerte con nosotros por haberles enseñado eso que nos empiezan a pedir los productos para canalizar sus ahorros, para administrar sus inversiones. Entonces hoy estamos en ese proceso de explorar y crear productos financieros con foco en ahorro e en inversión para las mujeres para justamente facilitarles ese proceso de ahorro. No, está buenísimo y es muy interesante ir viendo la evolución, ¿no? Primero intentamos esto y la pregunta que te quiero hacer, que en algún punto lo comentaste, pero me parece que está bueno que quede claro. ¿Cuál fueron tu principal aprendizaje de estos procesos, ¿no? Con Mujer Financiera? Seguramente muchos, pero me gustó esto que dijiste de, mira, armamos como de la gestión diaria del presupuesto, pero me dimos cuenta que la cosa era otra. ¿En dónde más te pasó o quizá qué otra idea tenías y que finalmente dijiste, no, fue por acá? Bueno, los cursos yo siempre cuento que medio como que yo no tenía en mi cabeza hacer cursos. Yo sabía que había una necesidad de acceso al contenido, pero creo que me imaginaba más un producto financiero al principio. Y después entendí que, por un lado, es esto como emprendedor de entender qué herramientas tenés a tu alrededor para crear. A mí me hubiera encantado crear desde el inicio un banco con foco en mujeres y con productos innovadores. Pero la realidad es que yo no tenía contactos, no tenía conocimiento de lo que era fundraising ni nada de ese tipo. Y yo dije, ¿qué tengo hoy? Tengo un celular en mi mano y yo sé de marketing digital. Entonces yo decidí crear redes sociales y apalancar mi crecimiento en las redes sociales en una comunidad para después crear una web y después crear una academia pequeña y después ir creciendo. Y en mi cabeza yo entendí que esto iba a ser un camino largo. Creo que el mayor aprendizaje fue ese, como tener en claro cuál es tu meta como emprendedor, de qué querés resolver. Y entender que en el medio quizás la manera en la que lo vas a resolver no es la manera en la que vos lo pensaste. Lo vas a ir descubriendo en el proceso, pero lo fundamental es como arrancar con algo y en ese proceso, a medida que aciertes o te equivoques, vas a ir entendiendo por dónde va el camino. Creo que ese fue el mayor aprendizaje. Y hoy en día me sigue pasando que a veces tengo que tomar decisiones de alto riesgo, que tienen un impacto muy alto en el negocio y obvio me agarra como ese miedo de, ay, si me equivoco, porque cada vez es más grande el tamaño del error mientras la compañía más crece, ¿no? Pero digo, la verdad que esto... Depende. Claro, esto es un deporte de alto riesgo y también para generar impacto vos necesitas desarrollar esa capacidad de jugar con el riesgo justamente. Y bueno, lo peor que puede pasar es que te equivoques. Yo siempre digo, uno arrancó desde cero. Yo siempre digo, si volver a arrancar, sé muy bien cómo lo haría y lo podría volver a hacer. Entonces como que ahí te das cuenta que vale la pena realmente correr ese riesgo porque es más el miedo de uno y lo que imagina tu cabeza que lo que realmente puede llegar a pasar. Y si te sale bien, el cambio es muy grande también. Así que esos son mis 2 aprendizajes, a entender que se aprende haciendo mucho de esto y segundo, a aprender a jugar con el riesgo, a aprender a tomar más riesgos. Y me encanta esto que decís que es, si lo tuviese que volver a hacer, ya lo hice en algún punto, ¿no? O sea, me va a costar un montón, pero yo digo, siempre... ya salí de ahí, si lo tuviera que hacer, lo podría hacer de nuevo en algún punto. Hay una diferencia abismal entre el que es first time founder y el que ya creó 2 o 3 compañías. O sea, la realidad es que es un camino totalmente distinto porque uno ya tiene hecho mucho, es mucho el trabajo de levantar una compañía. Yo cuando arranqué no dimensionaba todo lo que era, honestamente. Estaba tan enamorada de lo que estábamos haciendo que, por suerte, no lo dimensioné, porque si uno lo dimensiona racionalmente, tu cabeza te va a decir que no. Pero uno tiene que estar un poco loco para ser emprendedor, ¿no? Y decir, bueno, voy con todo. Pero sí, es mucho trabajo. Tengo 1000 preguntas más, pero un poco para ya ir en el cierre. Tengo una pregunta y después ya voy al cierre, que es, que un poco lo comentaste, ¿no? En tu persona están estos 2 roles, emprendedora y en algún punto influencer también, ¿no? De redes y de referente.
¿Cómo manejas esa tensión, ese ida y vuelta? En algún punto seguramente hubo una fricción de decir, che, voy por acá o me quedo por acá, o por el otro camino. ¿Cómo manejas esos dos lugares? Que me parece súper interesante porque quizá no muchos emprendedores piensan que es compatible eso o no lo ven, no lo sé. Al principio no tuve opción. Yo siempre digo, yo no fui influencer porque tenía ganas de ser influencer, fue porque no tenía dinero, no tenía capital, nadie me quería invertir y dije, les voy a demostrar que esto sí funciona. Y fue un poco... Y lo hice. O sea, y fue como que dije, si yo creo una comunidad lo suficientemente grande, voy a validar que tengo tracción y después a esa misma comunidad le voy a contar el producto que desarrollé. Entonces y fue un poco lo que nos pasó. Nosotros tuvimos 100.000 descargas en tiempo récord de nuestra aplicación porque teníamos una comunidad muy grande en redes sociales. Entonces fue como entender esa realidad. Obviamente hubo un punto en el que fue una fricción enorme por dos motivos principales. Uno, por generación de revenue. Como founder, uno cobra un sueldo, gracias, y cobra sueldo muchas veces. Y vos en las redes sociales como influencer puedes hacer muchísimo dinero. Entonces hubo un momento en el que me llamaban todas las marcas, todo el mundo, y yo estaba como, buenísimo todo esto, pero no es lo que a mí me llena en un punto, ¿no? A pesar de que, de vuelta, racionalmente no cerraba, porque algo me decía, querida, dedícate a esto, y ya está. Y bueno, y tuve que aprender a decir que no a un montón de cosas y enfocarme en lo que para mí era importante. Y después la otra tensión se dio cuando la compañía empezó a crecer, que fue más o menos cuando pasamos los 10 empleados, hoy somos 30, en donde empezaron a aparecer un montón de otras responsabilidades, porque yo nací creando contenido y producto, pero hoy mi día a día es finanzas legales, fundraising, inversores, o sea, un montón de otras cosas y ya no puedo hacer esas cuestiones, y mucho menos estar en las redes como estaba antes. Entonces tuve que crear un equipo que reemplace a Sabrina en las redes por contenido de valor diseñado. Complejo también, no es complejo, tan fácil. Sí, pasaron varias community managers por mujer financiera que me sufrieron, pero no, finalmente lo logramos y hoy logramos ese equilibrio de que la cuenta realmente sea la cuenta de la empresa y que yo no tenga que estar atada a tener que hacer contenido continuamente, porque la verdad no es escalable con las responsabilidades de una compañía y encima estar haciendo contenido todo el día, ¿no? Totalmente, y empatizo 100%, ¿no? En otra escala en mi caso, pero o sea, la persona vos, ¿no? La persona pública, la empresa, y como no empezar a mixear y que no sea una réplica de uno y cómo escalarlo y demás. Así que, sí, tal cual. Por eso quería preguntártelo. Bueno, ya para ir cerrando, Sabri, y quiero agradecerte el tiempo. Si tenés algún libro, película, serie que te haya influido mucho, que quieras compartir con la audiencia, o bien otros que se te ocurran acerca de estos temas para aquellos que les interese profundizar más acerca de todo esto que hablamos de finanzas, de inclusión y demás. Bueno, del mundo emprendedor hay varios libros como que me han marcado. Yo leo mucho, trato de leer un libro por mes. Y obviamente hay uno que lo dice todo el mundo, que es de Hard Things About Hard Things, que es como, sí, está muy bueno. Si querés emprender tenés que empezar por ahí porque te dice todo lo malo y si todavía tenés ganas de emprender, vas bien. Entonces es un buen libro que te ayuda a dimensionar de qué estamos hablando. Después, Zero to One, que es un libro también de uno de los founders de PayPal. Ese libro me cambió la cabeza de cómo es esto de crear algo desde cero. Sobre todo la gente que quiere emprender en industrias donde no hay un líder a quien mirar, que es lo que me pasa muchas veces a mí. Claro, yo digo, industria financiera de género, no tengo una compañía sobre la cual mirar y decir, mirá, qué camino hizo, no tengo al mercado libre de mi rubro, digamos, ¿no? Entonces está bueno entender esas dinámicas. Y después el último que leí fue, Blitzscaling, que también me encanta, que es un libro que te enseña mucho. Y voy a dejar un último que es para los que les gustan las redes sociales y creo que como una estrategia de adquisición y de crecimiento, sobre todo los emprendimientos de impacto que se apoyan en comunidades, es La historia secreta de Instagram, que no es un libro tan popular, pero es un libro que aprendes muchísimo porque te cuenta desde el inicio Instagram y cómo esta compañía llegó a 15 millones de usuarios con 13 empleados. ¿Con cuántos? 13 empleados. Wow. Cuando la compra Facebook. Entonces ahí entendés muchísimo y después entendés también toda la dinámica que se creó en todas las redes sociales. O sea, todos pasamos gran parte de nuestro tiempo en Instagram o en algún momento en Facebook, ya no tanto. Y es importantísimo entender cómo estas compañías crecieron y por qué son lo que son hoy. Así que he aprendido muchísimo también del efecto comunidad y de todo eso dentro de ese libro. Me encantó y la verdad que adhiero a todos los libros que contás. Y también que lo hablabas, Blitzscaling, tremendo podcast, el de Reid Hoffman, Masters of Scale, por el cual está basado
el libro. Bueno, para aquellos que les interese escribirles, ¿dónde les pueden ubicar? Nos pueden encontrar en redes sociales, que es @mujer_financiera. Ahí van a ver todo nuestro contenido y nos pueden escribir. Y también, obviamente, en nuestra web, que es www.mujer-financiera.com. Y a mí me pueden encontrar en @sabricastelli en Instagram o en Twitter. Fenomenal, Sabri. Muchísimas gracias. Fue una muy linda conversación y espero, te deseo los mejores éxitos para lo que viene en Mujer Financiera. Muchas gracias, Dani. Un placer haber estado acá con vos. Bueno, ahí la tuvimos a Sabrina Castelli, cofundadora y CEO de Mujer Financiera. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por prestarnos su oído, su oreja y compartir con nosotros otro episodio de Conversaciones con Impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más en la transición hacia el impacto económico, social y ambiental. Si te gustó este capítulo, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder seguir mejorando. Y como siempre, nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Así que, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co